Yeah. Bien, somos estudiantes de la Universidad Clay Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de la materia de Ingeniería de Procesos. Somos el grupo número 2, el cual está integrado por Jordano Proaño, Fabián Tello y quien les habla, Brian Arteaga. Nuestro tema es la medición de presión. Como definición tenemos, bien, como definición, pues antes de comenzar a entender sobre las medidas de presión que existen y ver lo que es su funcionamiento, lo primero que debemos conocer es la definición de esta variable. Y pues dicha variable es la presión. Y la presión dice que es una variable caracterizada como la fuerza que se ejerce sobre un objeto perpendicularmente por unidad de área. Bien, aquí podemos ver lo que es su fórmula, pues que nos dice que la presión es igual a fuerza sobre área. Siguiente, compañero. Bien, también podemos decir que la medición y el control de la presión sirven para atender algunos de los siguientes objetivos. Bien, aquí podemos ver, tenemos 4 objetivos que son la protección de los equipos y del personal, ya que siempre se deben de medir presiones para que no, porque hay ciertos equipos que funcionan a ciertas presiones y pues esto puede ocasionar daños en los equipos y tanto en los equipos como en el personal. También lo que son las mediciones de otras variables, en lo que es la calidad del producto, la cual frecuentemente depende de ciertas presiones que se deben de mantener en un proceso. Y otro de los objetivos sería por seguridad, como por ejemplo en recipientes presurizados donde la presión no debe exceder un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. Siguiente. Bien. Es importante saber que existen diferentes presiones con las que nos podemos encontrar. Entre ellas, pues está lo que es la presión hidrostática, que la presión hidrostática pues nos dice que la presión que ejerce una columna de líquido es conocida como presión hidrostática y se caracteriza por la altura del líquido en pulgadas o milímetros de agua. En este caso, pues podemos ver que hay una columna de agua. Pues aquí suponemos que esta columna de agua está llena y si medimos la presión al fondo de esta columna, pues esa presión estará ejercida por toda la columna líquida que se encuentra en el recipiente. Y eso pues se conoce como lo que es la presión hidrostática. Bien. También tenemos lo que es la presión de un gas. La presión de un gas, por su parte, puede entenderse como la presión que ejerce cualquier gas sobre el recipiente que lo contiene, donde puede controlarse aumentando o disminuyendo lo que es la temperatura del gas o simplemente comprimiendo o descomprimiendo el tanque. Por ejemplo, si dentro de un tanque tenemos un gas como el que vemos allí, pues, y ese gas va a ejercer una fuerza contra las paredes de lo que es el mismo tanque, y eso lo conocemos como lo que es la presión de un gas. Bien, es importante entender que existen diferentes referencias de presión y basados en estas referencias los instrumentos nos darán las medidas adecuadas sobre la presión que queremos medir. Continúe, compañero. Bien, bueno, para empezar a entender los tipos de referencia, pues vamos a ver esta escala, donde en la parte inferior pues podemos ver que tenemos lo que es el cero absoluto. El cero absoluto nos indicaría una especie de presión teórica donde no existiría nada de presión y es por eso que recibe el nombre de cero absoluto. A través de esta referencia de lo que es el cero absoluto, es que aparece la primera presión que está en nuestro lado izquierdo, la presión teórica conocida como la presión absoluta. Vemos que su base, pues obviamente es el cero absoluto. Sin embargo, como estamos en el planeta Tierra, el planeta Tierra posee diferentes gases como lo que son oxígeno, carbono y entre otros gases, y esos gases generan un tipo de presión sobre nuestras cabezas
Y pues dicha presión la conoceremos como la presión atmosférica, que es la segunda presión que tenemos allí. Dicha presión atmosférica puede ser los 14.7 psi o una atmósfera que podemos observar en la referencia. Y esas pues son las presiones que ejercen todos esos gases que están dentro de lo que es la capa terrestre. Entonces, como nosotros sabemos que la Tierra con sus gases nos está ejerciendo ese tipo de presión conocida como la presión atmosférica, nosotros vamos a poder medir dicha presión con un instrumento que se llama barómetro, que está en la parte izquierda. Es por eso que la presión atmosférica pues también es conocida como la presión barométrica. A partir entonces de lo que es esta presión atmosférica o presión barométrica, se establece que esta será la referencia de los instrumentos de medición de presión. Entonces, todo instrumento de presión tomará como base dicha presión atmosférica. Bien, si medimos lo que es una presión por encima de dicha referencia, como lo podemos ver allí en la imagen, pues veremos que esta será podemos ver que ahí tenemos lo que es la referencia, nuestra referencia cero. Si medimos por encima de esta, pues vamos a tener lo que es una presión manométrica. Va a ser medida con un instrumento conocido como lo es el manómetro. Quiere decir que si se está leyendo en ese manómetro 0 PSI, en realidad lo que se estaría leyendo serían los 14.7 PSI que genera la presión atmosférica o simplemente una atmósfera. Y por encima, y cuando por encima obviamente de esos 0 PSI, pues se adiciona el restante de presión manométrica, allí es que estamos midiendo lo que es la presión manométrica. Cuando por encima de lo que es los 14.7 PSI, se mide lo que es la presión manométrica. Bien, también existen presiones por debajo de lo que es la presión atmosférica. Esta la conoceremos como lo es la presión de vacío, y los instrumentos encargados de medir este tipo de presiones pues son conocidos como vacuómetros, que también también pues se encargan de medir esta otra presión relativa. En este caso será por debajo del cero de referencia, que corresponde a nuestra presión atmosférica. Y así, pues, entonces, básicamente, estas son las presiones que tenemos en nuestro entorno. Y prácticamente los instrumentos de medición, pues, basan sus medidas en estas presiones relativas, que serán de presión manométrica y la presión al vacío. Todo como base dado por la presión atmosférica que se mide a través de lo que es el barómetro. Bien, la siguiente. Bueno, ahora veremos algunos de los medidores de presión más comunes y entenderemos lo que es su funcionamiento de sensado y presión de estos instrumentos industriales. Aquí tenemos lo que es el manómetro de tubo en U. El manómetro de tubo en U, pues, estos son utilizados en las mediciones de presiones bajas, utilizando el principio del balance de equilibrios de presión en una columna líquida. Como podemos ver allí, pues, es una columna en la cual la parte celeste pues, corresponde a un líquido en el cual ya conoce su densidad, y a medida que se le agregue presión, pues va a haber una diferencia de altura, que con eso es con lo que vamos a medir qué tanta presión ejerce. Siguiente. El siguiente que tenemos es el manómetro por tubo de Bourdon. Este manómetro pues, es construido por un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo. Y cuando aumentamos la presión al interior de este tubo, pues tiende a deformarse manipulando lo que es la aguja indicadora por un sector dentado y lo que es un piñón. Siguiente, compañero. Bien, aquí podemos ver pues las ciertas partes de lo que es el manómetro de Bourdon. Tenemos lo que es la sección transversal oval, la sección transversal ovalada,
Tenemos lo que es el extremo fijo que va abierto, que es por donde donde ingresaría lo que es el líquido para la presión. Tenemos lo que es el extremo libre cerrado, tenemos lo que es la biela, tenemos el engranaje o sector, tenemos lo que es el espiral y el piñón, que es pues, lo que hace mover la flechita para que en la escala vaya marcando la cantidad de presión que tenemos. Y en la parte derecha pues tenemos una muestra de un manómetro real. Siguiente. Bien, también tenemos lo que es el diafragma. Este es un dispositivo de medición de presión que se constituye de una superficie ondulada. Cuando recibe presión se deforma provocando pequeños desplazamientos que son amplificados por un juego de palancas. Y cualquier técnica que detecte el desplazamiento de esa superficie pues puede ser aplicada sobre el dispositivo. Aquí podemos ver las partes del manómetro con diafragma. Tenemos, pues, empezando desde la parte inferior, pues, tenemos lo que es la entrada. Tendríamos lo que son la cámara de presión, lo que es la carcasa del diafragma inferior, lo que son la fijación de pernos. Tendríamos lo que es el diafragma, la carcasa del diafragma superior, el anillo de sellado. Tenemos lo que es el dial, la conexión, el movimiento y la aguja. Siguiente. También tenemos lo que es el fuelle. En el fuelle, pues el fluido entra en una cámara que se deforma proporcionalmente a la presión aplicada sobre el dispositivo. Este, pues, está compuesto de una pieza axial flexible. Siguiente, compañero. Está compuesto de una pieza axial flexible, la cual es la encargada de dilatarse o contraerse al igual que el diafragma. Y este, pues, necesita de un dispositivo capaz de detectar el desplazamiento. Allí también podemos ver, pues, las partes que son la conexión de presión, tenemos lo que es la caja, la caja, tenemos lo que es en sí el fuelle, tenemos los resortes, el vínculo mecánico, que lo conecta con lo que es el sector y el engranaje de piñón y el resorte espiral. Y obviamente pues la escala graduada en la que ya podemos medir. Y en la parte derecha podemos ver en la vida real un modelo del fuelle. Y pues su funcionamiento está basado en el movimiento que realiza el tubo al ser sometido a una presión. Bien, por otra parte también tenemos lo que es el sensor de presión capacitivo. En este, pues la señal de presión es transferida hacia un diafragma que se encuentra aislado y que posee en el otro lado del capilar un líquido que llena completamente el capilar y que se encuentra sellado. La presión es transmitida a través del segundo diafragma que posee lo que es el líquido sellado, que en su mayoría de veces pues, es un aceite de silicona. Y la posición del diafragma es detectada a través de dos platos que conforman lo que es un capacitor y están ubicados a ambos lados del diafragma. Y la carga ejercida en el capilar pues, provoca lo que es un cambio de presión. Allí podemos ver pues lo que son las partes de lo que es la parte de lo que es el sensor capacitivo. Tenemos lo que son los hilos conductores, tenemos lo que es el diafragma aislador, tenemos los sellos soldados, lo que le decía, el aceite llenado, que es un aceite dieléctrico, el aislamiento rígido, que por lo general es vidrio, y el diafragma central o placa móvil. Y también tenemos las placas fijas de condensador. Siguiente. Bien, aquí tenemos también lo que es el sensor de presión piezoeléctrico. Estos de aquí pues, no necesitan de una fuente externa porque es conformada por elementos piezoeléctricos que transforman la deformación sufrida en una señal eléctrica, pero su desventaja es que solo es capaz de medir las derivadas de presión cuando se varía la presión del sensor, y cuando se varía la presión del sensor pues, es capaz de detectarla. Pero si la presión es estática, el sensor no es capaz de medirla. Y allí tenemos pues, un ejemplo que en estos sensores piezoeléctricos, pues si le agregamos lo que es presión, lo que va a deformarse sería la parte del diafragma y el diafragma
mandaría una señal a lo que es el cristal y el cristal emitiría lo que es una señal. Siguiente. Bien, y por último tenemos lo que es el sensor piezo-resistivo. Estos de aquí pues son muy utilizados en sistemas de medición de peso como las balanzas. Estos tipos de sensores son usados en células de carga, son conocidos como galgas tensiométricas, cuyo principio detecta la variación de longitud y diámetro, y por consecuente la variación de resistencia. Esta pues tiene lugar cuando un hilo de resistencia se encuentra sometido a una presión. Aquí podemos ver que este sistema de detección por puente de Wheatstone es el más empleado para la variación de medición por resistencia. Cuando la presión es aplicada sobre este sensor piezo-resistivo, pues él va a deformarse y esa deformación va a ocasionar un cambio de resistencia en las puntas de los dos extremos que podemos ver ahí, lo que dice fíos para, en las partes que dicen fíos para ligacao. Esas partes se van a ocasionar una resistencia, pues, y esos dos extremos van a ocasionar una varianza de resistencia en la cual la tensión de la salida va a comenzar a variar. Bueno, continuando con lo que es las mediciones, los medidores de presión, pues yo le voy a hablar sobre los tipos de medidores de presión, en cuales tenemos 4 tipos de medidores de presión, los cuales son mecánicos, los electromecánicos, los neumáticos y los electrónicos. A continuación les hablaré sobre los mecánicos. Dentro de los mecánicos tenemos en sí el primario de medida directa, en cual miden la presión comparándola con la ejercida, o sea, ya sea esto por un líquido de densidad o una altura conocida. Como por ejemplo tenemos los barómetros de cubeta, los manómetros de tubo en U, los manómetros de tubos inclinados, los manómetros de toro pendular y los manómetros de campana. Dentro de los mecánicos también tenemos lo que son los primarios elásticos, en cuales estos son aquellos que se deforman por la presión interna de un fluido que lo contiene. Como ejemplo tenemos el tubo de Bourdon, tenemos el elemento en espiral, tenemos el helicoidal, el diafragma y el fuelle. Continuando con la siguiente, tenemos lo que son los electromecánicos. Dentro de los electromecánicos tenemos los transmisores electrónicos de equilibrio de fuerza, en los cuales para estos tipos de medidores se utilizan unos transmisores electrónicos, que sí tienen la función de generar una señal en base a la posición de un sensor. Tenemos la posición del sensor en la cual es lo que determina la presión ejercida sobre la misma. Dentro de los electromecánicos también tenemos lo que son los resistivos, en los cuales en este tipo de traductores se aprovecha un cambio de resistencia en sí, ya sea del sensor o del circuito en lo que está, para medir la presión dentro del sistema. Continuando, también dentro de los electromecánicos tenemos los magnéticos, en los cuales existen 2 tipos de transductores magnéticos, que son los de inductancia variable y los traductores de reluctancia variable. Continuando con la imagen, tenemos los traductores de inductancia variable, que son en sí el núcleo magnético en un campo electromagnético. En cambio, lo de reluctancia variable, tenemos que el núcleo magnético es un campo magnético. Ya, continuando con... dentro de los electromecánicos también tenemos lo que son los capacitivos. Estos capacitivos se basan en sí en la variación de capacidad, en lo que se produce un condensador al desplazarse en una de sus placas por la aplicación de presión o la placa móvil que tiene una forma de diafragma y se encuentra situada entre 2 placas fijas.
Esta placa puede ser de dos tipos, capacidad fija o capacidad variable. Bueno, también en los electromecánicos tenemos los tensiométricos y los piezoeléctricos. Estos en sí son materiales cristalinos, en los cuales al deformarse físicamente por la acción de la presión, son aquellos que generan una señal eléctrica. Continuando con la siguiente, tenemos lo que son los neumáticos, en los cuales en sí los neumáticos utilizan elementos mecánicos con desplazamiento de gases, o los transmisores neumáticos, en los cuales se basa en un sistema de tobera, obturador, que convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. ¿Qué es un sistema de tobera? En sí, un sistema de tobera consiste en un tubo neumático aumentando a una presión constante, en lo cual con una reducción de su salida en forma de tobera, la cual puede ser obstruida por una lámina llamada obturador, cuya posición depende del elemento de la medida. Bueno, también tenemos los electrónicos, en los cuales tenemos que son los mecánicos, en los cuales trabajan en una forma diferencial entre la presión atmosférica y la del proceso, en los cuales puede estar compensado con la relación a la presión atmosférica y calibradas en unidades absolutas. Tenemos también de los electrónicos, tenemos los medidores MCLEO, en los cuales son utilizados como un aparato de precisión en la calibración de los restantes instrumentos. Se basan en comprimir una muestra del gas y de gran volumen conocido a un volumen más pequeño a una mayor presión mediante una columna de mercurio en un tubo capilar. Bueno, continuando con los electrónicos, también tenemos los que son los térmicos, en los cuales en sí esto se basa en los principios de proporcionalidad entre la energía disipada desde la superficie caliente de un filamento calentado por una corriente constante y la presión del gas ambiente cuando el gas es a bajas presiones absolutas. Bueno, dentro de los térmicos tenemos lo que son los traductores térmicos de termopar. Dentro de esto son los cuales los que contienen un filamento en B, en los cuales lleva incorporado un pequeño termopar, en lo cual pasa una corriente constante a través del filamento, en los cuales su temperatura es inversamente proporcional a lo que es la presión absoluta del gas. Bueno, tenemos también los traductor Piragni, que esto se basa en el principio de lo que es la conductividad térmica de un gas de bajas presiones que decrece linealmente con las presiones. También tenemos lo que es los traductor de bimetálicos. Estos son aquellos que utilizan un espiral bimetálico en lo cual es calentada por una fuente de tensión estabilizada. En cualquier cambio en una presión lo que produce es una deflexión de la espiral, para que a su vez esté acoplada a un índice de una señal a la escala del vacío. Bueno, también tenemos lo que son los de ionización, en lo cual estos se basan en la forma de los iones que se producen, en las colisiones que existen entre moléculas y los electrónicos, la velocidad de formación de estos iones. Es decir, que la corriente iónica varía directamente con la presión. Y dentro de la ionización, bueno, tenemos lo que son los traductores de filamento caliente, en los cuales consiste en un tubo electrónico con un filamento por una rejilla en forma de bobina, en lo cual a su vez está envuelta en una placa colectora. La emisión de iones es proporcional a la presión del gas dentro del tubo. Bueno, también dentro de la ionización tenemos lo que son los traductores de captado de frío, que esto en sí están basados en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga de alta tensión.
También esto tenemos que son los electrones son bueno, los electrones son desprendidos de los cátodos en los cuales toman un movimiento en espiral, que al irse moviendo a través del campo magnético en su camino hacia lo que es el ánodo. Continuando, tenemos la aplicación en la industria de la medición de presión. Tenemos que se utilizan para diferentes campos de aplicación, como por ejemplo, tenemos la monitorización de filtros. La filtración es una parte vital en los sistemas de procesos industriales. Un manómetro de presión diferencial puede ser útil para detectar un filtro contaminado o que esté obstruido. A medida de que el filtro va acumulando sustancias ajenas, la presión en el tramo anterior, como podemos ver, esta va aumentando. El manómetro de presión diferencial mide la presión en este tramo y en el tramo posterior. Esta presión diferencial aumenta a medida que aumenta el grado de obstrucción del líquido. Cuando ya se llega a un valor máximo, ya el operario va a saber lo que tiene que hacer. En muchos casos se debería sustituir el filtro. También los manómetros diferenciales de presión se utilizarían para la medición de nivel de líquido. Como sabemos, los tanques sellados suelen tener una capa de gas a presión atmosférica y en la parte superior del líquido, como podemos ver en la imagen. Esta sería la presión del gas. La presión de esta capa de gas se suma a la presión hidrostática generada por la columna del líquido. Esto complica la medición de nivel con un manómetro convencional, pero como un manómetro de presión diferencial mide la presión entre el gas y la diferencia entre el líquido para indicar el nivel total del líquido. Bien, los manómetros de presión total para indicar también se lo utilizan en los pozos de extracción y de inyección para medir la diferencia entre el depósito y la presión de fondo. Otro uso que se le da a los manómetros de presión diferencial sería la medición del caudal. Los manómetros diferenciales también se utilizan para medir la caudal de un líquido dentro de un tubo, con una placa de orificio, un tubo de Venturi o una tobera. Se reduce el diámetro del interior del tubo y el instrumento de presión diferencial mide la presión en el tramo anterior y en el tramo posterior. Esta caída de presión provocada por el orificio de obstrucción del manómetro lo convierte en una indicación del caudal y se podría saber el nivel del caudal. En otro campo de aplicación tenemos que en la refrigeración se utilizan manómetros para mantener controlada la presión del líquido refrigerante que pasa por la bomba. Bien, en el sector industrial, como ya sabemos, existen diversos entornos de trabajo que requieren una medición constante de la presión ambiental, como son los laboratorios de calibración o los laboratorios de control de calidad, para asegurarse de que no haya partículas en el aire interior. Se genera una sobrepresión constante, así se garantiza que las partículas o bacterias no entren en el laboratorio durante los breves intervalos cuando se abren o se cierran las puertas. Como podemos observar, aquí tenemos un barómetro digital con analizador de humedad que permite a los empleados asegurar un control constante y sencillo de la presión atmosférica en esta sala. Otros usos que se le da son en tuberías domésticas, se usa para medir presiones de agua y de gas por tuberías. En el uso industrial se utiliza para medir fluidos en procesos y maquinarias. También sabemos que tenemos medidores de presión en las calderas de gas. Esto es muy útil para medir el nivel de presión que tenemos del gas dentro de una caldera. Las razones que tenemos para medir la presión son muy diversas. Por lo general, una o más
las que se describen a continuación son las que constituyen un motivo especial para la medición y o control automático de la presión. Como podemos ver, tenemos lo que son el mantenimiento de condiciones seguras de operación, la optimización y los controles de procesos, el ámbito de la investigación y desarrollo, entre otras actividades. Por este lado tenemos lo que es nuestra bibliografía. Eso sería todo en nuestra exposición. Muchas gracias.